El Zohar afirma que los líderes de los Erev Rab, las multitudes mezcladas, eran los hijos de Bilam, Yunus y Yumbros. El alma de Moisés y el alma de Bilam partían de Abel, aunque ambas habían surgido de la misma fuente. Moisés creció a partir de la energía e inteligencia de la bondad dentro de Abel. Pero cuando la serpiente introdujo el veneno, la inteligencia del mal, en Eva, el bien y el mal se mezclaron en su descendiente Abel. Y a partir de esta energía inteligente del mal, dentro de Abel surgió la maldad, Bilam. Puesto que tanto Moisés como Bilam descendían de Abel, Moisés se ocupó de convertir a las multitudes mezcladas de su inclinación al mal, que partía del mal dentro de Abel. Los Erev Rab fueron responsables de la creación del becerro de oro. Por lo tanto, ellos eran la manifestación malvada de Israel, un mal que existe hasta el día de hoy. Los Erev Rab surgieron de la misma fuente que Moisés. Moisés y los Erev Rab estaban, por lo tanto, interrelacionados. En este libro, el Radber, quien escribió acerca de la Kabbalah, un maestro de Kabbalah, habla de energías que influyeron en la humanidad. Cuando vemos el texto de la Torá que habla de la serpiente y que habla de personas humanas, y hay una relación entre lo que aparentemente es un animal inteligente y un ser humano, es difícil comprender qué es lo que está escondido detrás de ello. Vamos a iniciar una parashá. Les saludo. Comenzamos de otra forma. Hoy es domingo 19 de Tevet del año 5781. Estamos a 3 de enero del año 2021. Comienza un año nuevo gregoriano. Y comenzamos de una manera diferente, hablando de algo diferente y muy profundo, que son las energías, porque es una manera de entender la Torá. Todo es energía y vibración. El Eterno mismo se manifiesta en forma de energía y vibración que nosotros entendemos como materia. Pero vamos a ver cómo esto ocurre. Vamos a tratar de explicar cómo las energías se materializan y se desmaterializan en un proceso que llamamos la muerte, en un proceso de reproducción, de creación, de una continuidad de la vida. Vamos a tratar de explicar este proceso de las energías. En nuestro cerebro se manifiesta el pensamiento a través del electromagnetismo. Vemos ya cómo hay dos fuentes energéticas fluyendo a través de nuestro pensamiento, que es la electricidad dentro de nuestro cerebro, nuestros hemisferios izquierdo y derecho actuando en una polaridad dual de energías positivas y negativas. Ya entendemos cómo estas energías empiezan a ser parte de nosotros de manera intrínseca, desde lo más pequeño, desde el átomo hasta lo más grande y desconocido, en este caso los agujeros negros. En otra ocasión yo he dicho, el átomo es la Aleph, un agujero negro es la Tab, es el principio y el final a nuestros ojos, ante nuestros 5 sentidos. Cuando Dios creó el mundo, lo creó a partir de 22 letras hebreas. Estas 22 letras hebreas son poderes, son energías, son emanaciones del Creador, son fluctuaciones de Dios, son irradiaciones de energía que son las leyes del universo. Es por eso que la palabra para Ahavá es
13, su gematría, que es amor, pero también es la misma gematría de la palabra naturaleza. La naturaleza como, entendiendo como el universo. Y también lo tenemos en el libro de Bereshit, en el primer versículo inmediatamente, donde dice Bereshit bara Elohim et asamayim beet haaretz. El artículo et, que está representado por una letra Aleph y una letra Tav, ¿sí? Es el artículo et, cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra. Este primer capítulo de Bereshit está hablando de la creación ya en una dimensión espiritual. Es una manifestación de Jokmah en Binah llevada a un término ya creado, ya existe. Se puede decir que materializado entre comillas porque tiene forma. Entonces entendemos que la letra Aleph, la primera y la última del alefato hebreo, del español, el alfa y el omega del abecedario griego, el principio y el fin. Esto significa que hay un principio de creación y un fin. Pero antes del principio había algo, después del fin seguirá habiendo algo. Lo que hace el Creador es a partir de energías, a partir de leyes, a partir de fuerzas en el universo, darnos a entender dónde hay un principio y dónde hay un fin, para que nuestra mente racional pueda entenderlo. El Aleph Tav indica entonces todos los poderes de las 22 letras hebreas. Bien, esas 22 letras hebreas contienen energías, son manifestaciones del Creador, son emanaciones del Creador, y nosotros las entendemos como las leyes del universo. Vuelvo a repetir, es la energía del Creador que se fue contrayendo, es una contracción hasta que termina siendo un núcleo, un centro que se entiende, como ya lo hemos platicado, el punto central de un círculo. Así de que las letras tienen una energía. Esta es una letra y podemos entender que esta es otra letra y después otra letra, y hay una contracción energética que va creando un aspecto como el de una cebolla. Tenemos pues que hay un centro que puede ser negativo o positivo. Imaginemos que los rojos son negativos y los negros son positivos. Y así se va manifestando la dualidad de lo que se entiende como la conciencia B, de una energía o una fuente de luz infinita que es el Ein Sof, que es el Creador. Esa es la conciencia Aleph. Esta conciencia Aleph entonces se va manifestando y va adquiriendo naturalezas diferentes. Como ya lo hemos explicado con el agua o con los estados de la materia, tenemos sólido, líquido, gaseoso, plasma, y finalmente esta energía o este elemento que era agua se convierte en una energía etérea, desaparece de nuestra vista o de nuestros 5 sentidos, pero no desaparece del plano de la existencia, sigue tomando una fuerza, sigue siendo una fuerza, sigue siendo un elemento, pero ya no lo vemos. Entonces, la manifestación de las historias de la Torá en el mundo es un indicativo de la materialización
de las energías. Por eso comenzamos diciendo que la descendencia de Abel era Moisés, pero también era Caín, era lo bueno y lo malo a la vez. Era una combinación de bueno y malo. Así que podemos ver cómo todos los patriarcas tuvieron uno bueno y uno malo, o uno positivo y uno negativo. Caín y Abel, tenemos a Ismael y a Isaac, tenemos a Esab y a Jacob. Y de esta manera consecutiva vemos esta polaridad o esta dualidad de positivo y negativo. Son energías que se manifiestan en el mundo. Así como entendemos que un átomo tiene el, el, la particularidad, la singularidad de que el átomo más primitivo, por decirlo así, entre comillas, ¿va? El más básico es de hidrógeno y tiene un electrón y tiene un neutrón, es decir, 1, 1. Igual, la Cábala nos enseña que la columna izquierda representa al protón, la columna derecha al neutrón y la columna central como Tiferet, que es nuestro yo interior. Es un planeta también, pero también es una letra hebrea, pero también va a ser un órgano de nuestro cuerpo, en este caso el corazón. Y vemos cómo entonces una energía se va convirtiendo en muchas cosas, se expresa de muchas maneras. Esto es Dios, esto es la multidiversidad de la creación de Dios. Pero nuestra mente racional, nuestra mente lógica, nuestra lógica elemental nos dice esto no tiene nada que ver con esto. Pero al final de cuentas es solamente algo que nuestra mente tiene separado, un conocimiento aislado de otro. Cuando los podemos unir a través del conocimiento del Creador, entendemos que hay una hilación de pensamiento perfecta, hay una fusión del conocimiento del Creador en la historia, en la creación, en nuestra estructura física de manera biológica, pero también en nuestra estructura, en nuestra alma. Bien, entonces vamos, con esto comenzamos para poder entender un poquito más acerca de las energías y manifestación del Creador. Por eso hablamos de Keter, Jogma y Binah como una tríada energética, Son esferas, pero también son recipientes, pero también son letras, ¿sí? Yo siempre hablo del átomo porque es el inicio de la materia, porque es la base de todo lo que existe en la creación. No hay nada que se escape, que sea material, físico, literal, que no esté compuesto de átomos. Y como nos enseña entonces que esta estructura tiene una forma, pero no vemos que en este diseño atómico tiene un bucle, una esfera, una sefirot lo cubre o es su protección. Porque la Cábala llama a esta sefirot, a esta forma, ¿sí? Que viene a representar la letra Samer, como la luz de la misericordia. Nosotros vemos un halo, un bucle, un círculo, o como un huevo que tiene un cascarón y lo protege, eso sería su halo. De un huevo sería su halo. Pero también lo tiene nuestro cuerpo. Tenemos un campo magnético que antes le llamaban el aura, pero es la irradiación energética de cada uno de los 7 cuatrillones de átomos que está compuesto nuestro cuerpo, que forma entonces un halo, un campo magnético, al cual anteriormente le llamaban el aura. Bien, este es la luz de la misericordia. Por lo tanto, tenemos aquí un concepto bellísimo que no podíamos entender a partir de leer un pasaje de la Torá
de manera literal, no lo vamos a encontrar, tenemos que profundizar. Así como la ciencia se mete en cada elemento, en cada estructura para analizarla, poniéndole zoom, poniéndole microscopio, empiezan a descubrir, ¿sí? Han, han penetrado en esta cáscara, ¿sí? Que es la protección del átomo, se han metido dentro de él y lo han estudiado, lo han analizado. Y lo mismo va a pasar con una fruta, con un animal, con el sol, con un planeta, con un asteroide, todo tiene algo interno escondido. El ser humano es un cuerpo físico que dentro tiene algo escondido u oculto que no se ve, que es el alma. Entonces, cuando estudiamos el Sod de la Torá, el secreto interno, se empieza a expresar, empezamos a descubrir lo que verdaderamente somos, una naturaleza divina. Nuestra alma, su alma hermosa y el alma de todo ser humano es una partícula de Dios, es eternidad dentro de nosotros que no la hemos podido descubrir porque no hemos penetrado esa cáscara. Cuando el huevo, ya que estamos hablando de el huevito, cuando hablamos del huevo, si el huevo es roto desde fuera, si alguien lo rompe, destruye la vida que está dentro. Pero cuando es el pollito que está dentro que rompe el cascarón, entonces la vida fluye, la vida empieza a manifestarse. Es por eso que este trabajo del estudio, del análisis, del pensamiento analítico, de muchas cosas básicas que puede hacer el humano para descubrir su naturaleza. Porque nos han preguntado, ¿acaso esta elevación del alma que hablan ustedes se produce después de la muerte? No. Podemos experimentar la eternidad, la infinidad de la eternidad a partir de la materialidad de nuestro cuerpo, conectando con la luz. Es por eso que empezamos con energías, porque necesitamos entender qué es la luz. ¿Cómo vamos a conectar con la luz? Primero necesito saber qué es la luz. ¿La luz es Dios? Sí. ¿La luz es el Mesías? Sí. Ustedes son la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Yo soy la luz. Entonces vamos a ver de qué hablaban los rabinos, en este caso Rabí Yeshua, y todos los rabinos cuando hablan de la luz y la conexión con la luz. Lo podemos ver como un rayo, y yo lo he dibujado como una línea, la luz, porque en realidad es una dimensión que lo contiene todo. Cuando esta luz se manifiesta, lo entendemos en nuestros 5 sentidos como el arco iris. La luz se abre, se empieza a expandir. De hecho, el Big Bang, este término está equivocado y lo están cambiando los científicos, como de un Big Bang pasaron al término gran expansión. No una gran explosión, sino una gran expansión. La expansión de la luz es la expansión de la información, del conocimiento, de la sabiduría, pero también de todas las cualidades que pueden estar dentro de la luz y que no le podemos poner nombre. Únicamente nos limitamos a llamarlo el amor del Creador, pero tiene miles o tal vez millones o tal vez de manera infinita cualidades que desconocemos, porque todo lo entendemos a partir de nuestra subjetividad del universo, es decir, la forma en cómo entendemos el mundo y la creación. Cuando entendemos que hay, pues, un halo, una clipón, una esfera, esto no ocurre solamente ahí, en el átomo, también ocurre en nuestra mente, en nuestro pensamiento creamos un halo. Por eso los íconos religiosos mostraban a un santo con un halo en su cabeza, ¿sí? Es decir, el pensamiento del Creador, la luz infinita manifestándose en su pensamiento. Esto es la divinidad. Esto es lo que está llamado a ser todo ser humano. Hay un comentario
de la Cábala que dice que todo ser humano viene a este mundo a dar su interpretación individual de la Torá. Algo muy, muy extraño y tal vez hasta complicado de entender, cómo es que todos vamos a dar una interpretación de la Torá según nuestro entendimiento. Bien, pues algunos van a ser responsables de enseñar mal, de transmitir mal, de entender mal, perdón, a partir de su religiosidad, de sus 5 sentidos, de su bucle mental que no les permite ir más allá y romper esta clipa para entrar a otra dimensión de entendimiento que pertenece al Creador, no es mía. Cuando yo estudio, estoy aprendiendo y estoy recibiendo luz del Creador, su sabiduría infinita. Por lo tanto, todo va a tener una relación y voy a entender todo de una manera continua. No voy a tener fragmentos, no va a ser una fragmentación de el universo. ¿Qué cosa, qué tiene que ver una estrella conmigo? ¿O qué tiene que ver un insecto? ¿Qué tiene que ver una hormiga con una estrella? ¿Eso qué es? Bueno, pues la hormiga tiene elementos que se produjeron dentro de una estrella, por lo tanto también la hormiga pertenece al mundo astral. Fue creada a partir de las estrellas del cielo, su materia, igual que la de nosotros, su cuerpo fue creado a partir de una estrella. Entonces ya vemos que la hormiga tiene algo que ver con las estrellas. Parece un ejemplo tonto, pero esto ocurre y es realidad. Entonces se trata de ver qué es lo que nos incumbe a nosotros, en dónde encajamos en la historia de la humanidad, en dónde encajamos en el proceso de la creación, en dónde encajamos en el pensamiento del Creador. Porque al parecer la gente entiende la muerte como el final de la existencia. Está escrito que el hombre muera y después tenga un juicio. Bien, vamos a ver que el Creador nos dice otra cosa. Hay una manifestación del infinito y lo vamos a tratar de entender acá. El Ein Sof es el infinito y después comienza su primera manifestación, que es el Yud, Hei, Vav, Hei. Yud, Hei, Vav, Hei. Este nombre sagrado contiene las energías que más probablemente puede entender el ser humano. El Ein Sof es el infinito. No podemos explicar a Dios, no podemos definirlo, no le podemos poner un nombre. Cuando le ponemos un nombre al Todopoderoso, estamos degradando su existencia infinita, lo estamos conceptualizando, por lo tanto estamos rebajando su nombre o su esencia infinita, pura, a un lenguaje profano. Es por esto que los judíos no mencionan el nombre del Creador, no porque sea una boca mentirosa, no porque sea impuro este personaje, no es porque sea indigno de mencionar el nombre sagrado, más bien es una alusión de que no podemos definir el infinito del Creador, no podemos entender, comprender y mucho menos explicar cuál es su esencia más elevada. Si entendemos entonces que la creación está determinada a partir de la energía de las 22 letras, nos está dando un punto de partida. Si no entendemos cómo funciona nuestro cerebro, todavía la ciencia no lo entiende, si no entendemos cómo está diseñada nuestra alma, ¿cómo pretendemos ponerle nombre a Dios y decir yo entiendo lo que hay en el corazón de Dios? Y aún pensar que desde ese lugar se manifiesta a nosotros, cuando ya está en este mundo. El reino de los cielos ya está aquí y ahora está dentro de cada ser humano. Entonces, el Ein Sof se manifiesta, ya explicamos, en forma de contracción y se va haciendo tangible a través de mundos de creación, a través de mundos o universos de manifestación.
Y por eso a este mundo se le conoce como el mundo de Atzilut, de donde surge todo, de donde emana la luz del Creador, por lo menos la que podemos entender, entre comillas, lo que podemos percibir. Todo esto es entre comillas, porque es una luz muy excelsa. El árbol de la vida es un diseño que también está dentro de nosotros. Nuestra alma es un árbol, pero es un árbol del conocimiento del bien y el mal, porque así fue impregnada nuestra alma, así fue escurecido. Lo acabamos de leer en el libro, como venimos de la misma fuente, del árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces tenemos un árbol que es la estructura que nos enseña el Creador para poder comprender los diferentes mundos en los que vivimos. A ver, aquí hice unos más. No es así. Aquí tenemos el mundo físico. Ya tenemos una tríada en la cual se manifiesta la expresión más elevada que deja de ser física. Es decir, este mundo de las 7 sefirot inferiores es el mundo astral. También son letras. La energía del Creador se va materializando a partir de este punto, que es Binah. Binah es el entendimiento, es la sabiduría de Jokmah manifestada en Binah. Esto es lo que comenzamos diciendo al principio. El capítulo 1, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está hablando de esta dimensión espiritual perfecta, donde ya está todo. Por eso dice, creó los cielos y la tierra, ya existe todo allí. Es una dimensión espiritual perfecta, donde ya está toda la creación. Y empieza a reflejarse, empieza a manifestarse, y la recibe la sefirot de Gesed. Y como un espejo, ¿sí?, este mundo espiritual se refleja aquí. Es por eso que Binah es un Bereshit, es en el principio, un mundo espiritual que se empieza a reflejar en el mundo astral. Del mundo espiritual pasamos al mundo astral, pasamos de la energía a la materia, se empieza a materializar las energías del Creador, lo que era algo infinito, inexpresable, inexplicable, y no se puede entender, porque no podemos entender esta sabiduría tan poderosa, tan infinita que es la del Creador, pero nos da una estructura para irle conociendo, y por eso el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh es revelado a Moisés. ¿Lo conocían con anterioridad los egipcios? No, los egipcios conocían el nombre Elohim. ¿Por qué? Porque este es Yud-Heh-Vav-Heh, y el mundo astral es el mundo de Elohim. Elohim, que es la naturaleza, pero también es 13, tiene una gematría de 13 esta palabra, porque alude a la sabiduría del Creador. Entonces vemos que cada una de las esencias están combinadas. La sabiduría no solamente está en Jokmah, sino que se expresa en Binah, se transmite a Gesed, ¿sí? Es restringida o distorsionada en Geburah, pero sigue fluyendo hasta el mundo. Y cuando nosotros vemos entonces el mundo, que es algo hermoso, vemos el Gesed del Creador en el mundo, vemos su misericordia, vemos su sabiduría cuando vemos la creación perfecta. Así de que sus esencias se van combinando, se van manifestando, pero se van haciendo no más débiles, sino más ocultas. Esta luz
se va a ir bajando como de graduación, como de volumen, como de intensidad, como de poder, hasta que finalmente termina en un mundo en donde las energías son algo denso. Algo denso. Por eso se le llama la serpiente antigua a esta energía que ha reposado en este mundo, ¿sí? Como una energía muy densa, una baja vibración. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, esto es la serpiente, es una baja vibración. Acá es una altísima vibración y por eso hicimos una línea, una dimensión, porque de esa manera aquí hay una velocidad, hay una intensidad. Aquí la velocidad desaparece. No hay tiempo, es atemporal. En la luz el alma es atemporal, no existe el tiempo. Mientras que aquí nosotros en el mundo tenemos que estar sujetos a los segundos, a los minutos, a las horas, a los días, a los años. Esta irradiación negativa, el ser humano se tiene que encargar de hacerla cada vez más continua. Es decir, esta vibración baja tendrá que ser después más continua, hasta que se empiece a hacer algo en realidad que solamente es una luz, hasta que termine siendo una luz, pues, una altísima vibración. Eso es empezar a conectar con el Creador. Cuando pasamos de una vibración baja, por eso la Cábala enseña que el miedo, ¿sí?, y el amor son las dos únicas emociones que existen. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el amor y el miedo? Un abismo de posibilidades, de escalones, de ascensión, de conocimiento, de sabiduría, que van elevando nuestra alma. Cuando nuestra alma, Neshama, nuestro entendimiento, que estaba aquí en este mundo de Malhud, empieza a conectarse con el conocimiento del Creador, entonces la vibración del alma empieza a cambiar, empieza a haber un recipiente en cada una de las sefirot que dijimos que es parte de la estructura de nuestra alma, empiezan a cambiar su fluctuación, ¿sí? Y a mayor velocidad, mayor temperatura, mayor calor, esta energía térmica empieza a aumentar. Hay un aumento de luz dentro de nosotros. Esto es la conexión, esto es la espiritualidad. Algo que no es muy fácil de explicar, pero que podemos ver cómo lo podemos lograr a través de entender el árbol de la vida, de entender las energías, la manifestación del Creador. Ahora lo vamos a hacer otra vez, hoy de este lado. Imaginemos que este es el árbol de la vida y este es el árbol del conocimiento del bien y el mal. En realidad es nuestra alma. Esta es nuestra alma. Perdón. Nuestra alma, que es la llamada caída de Adán, ¿sí?, que estaba en un mundo de la Ein Sof y que terminó en un mundo físico, conociendo lo bueno y lo malo. Tenemos un árbol de la vida que nos da un indicativo de un mundo espiritual, Jochma y Binah, una inteligencia superior, una tríada mental, tenemos una tríada emocional y tenemos una tríada que representa al alma Nefesh, al alma baja. Es por eso que este mundo está separado. Tenemos aquí un mundo separado, nuestro mundo físico. ¿Sí? Porque lo que se pretende a través del árbol de la vida es conectar en este mundo que se puede decir oscuro, que es el Reshit, en hebreo es Reshit,
La palabra Bereshit se puede separar de Bereshit en dos. Bara creó y Reshit el principio. Entonces por eso el mundo de Malhut es también Binah, también es Reshit, es el principio, porque va a ser el reflejo de un mundo espiritual y de aquí va a fluir otro mundo. Entonces tenemos el mundo de Binah, que si lo vemos es como una letra Yud, como una letra Sameh, como una letra Sameh, que es una atmósfera pura, es una cobertura, es como este cascarón que protege al huevito. Vamos a ver. La palabra Sefirot es esfera. La palabra Sefirot en realidad es una esfera. Ya dijimos un bucle, un halo, una protección, una cáscara, por ejemplo, en la fruta, o como su mente lo pueda entender. Ese campo energético que le llaman el aura, el campo electromagnético que tiene Júpiter, que tiene el Sol, y que finalmente lo engloba, el Sol engloba en su campo electromagnético a todos los planetas dentro de él. Y así, y el hombre, bueno, pues tiene a su planeta Tierra, que genera un campo electromagnético y que nos protege a nosotros. Nosotros tenemos un campo energético que protege a nuestra existencia, a nuestra naturaleza humana. El átomo finalmente termina, bueno, esta es una célula, la célula termina teniendo una membrana, pero todos los átomos de lo que está compuesta o diseñada esta célula tienen una vibración que crean un campo magnético como un halo. No se ve de manera literal, pero ese campo ahí está, existe. Entonces, ese campo es una esfera, es una sefirot. Por eso el árbol de la vida está hecho de sefirot. En realidad no son círculos nada más así, son como, están relacionados. Por ejemplo, la palabra libro es sefer, y todas, si se dan cuenta, que comienzan con una letra Same, ¿sí? Esta atmósfera pura. La letra Same es considerada una atmósfera pura y se le llama también la luz de la misericordia, un poco menos que la luz de la sabiduría. Esto enseña la Kabbalah. La palabra psique, que empieza con la Same, ¿sí? Tiene que ver con el pensamiento, el psique, el pensamiento. La palabra cifra surge de la palabra sifur, ¿sí? Que es número, cifra, sifur, que significa narración también. Entonces vemos que estas esferas son libros que guardan historias, ¿sí? Cuando dice por ahí un pasaje que se abrieron los libros, en realidad no está hablando de libros de luz en el cielo en donde Dios está apuntando en nombres de las personas. En realidad, cada célula, cada átomo de nuestro cuerpo es una sefirot. Nuestra mente es una sefirot que está teniendo historias, que está guardando conocimiento. Por lo tanto, se convierte esa esfera en un libro, es una narración, hay algo escrito, ¿sí? Así de que si alguien quiere estar escrito en el libro de la vida, lo que tiene que hacer es escribir en su propia existencia, crear cada vida, llenar páginas en blanco, porque dice la Kabbalah que somos un Sefer Torah, nuestra piel es un Sefer Torah, es un pergamino, el cual nosotros estamos escribiendo la historia de nuestra vida. Estamos escribiendo en lo que se puede entender como un libro, pero también como una sefirot. Se da cuenta que allí hay una cifra y un número, hay un cúmulo, hay una continuidad de historias que se van acumulando y que forman una sefirot, que forman un libro. Esa es nuestra existencia de manera espiritual. Bien. Esto es en cuanto a esta sefirot.
que tienen mucho que ver con la letra Samed, que es una protección. Entonces, si tenemos una tríada espiritual suprema, tenemos una tríada en nuestra mente y tenemos a los planetas o al sistema astral también representados en nuestra cara cuando tenemos 2 oídos, 2 fosas nasales, 2 ojos y una boca. Tenemos 7 elementos, es decir, los 7 planetas o las 7 letras dobles. Se les llaman dobles a las letras hebreas, a 7, porque tienen una fonética gutural o dental o labial, pero que tiene 2 vibraciones, una baja y una alta. Vamos a explicarlo rápidamente. La letra J y la letra K, ¿sí? Es como una misma letra, pero que expresa su sonido a partir de como una J, una J, y acá sería como una K, Kuf. El puro sonido gutural de Jaf suena suave, habla del Gesed, de la bondad de Geburah, pero como es un planeta puede emitir una irradiación suave de amor, de acuerdo a como yo menciono esa palabra, porque tengo la capacidad de hablar, algo que no ocurre en ningún lugar del universo hasta ahorita, pero también puede sonar agresiva, kuf, kaf. Este sonido agresivo que sale de mi garganta es una vibración, es una energía. Pero entienda esto, cuando las letras suenan a jaf, suave, suena kaf, suena más agresivo, estamos hablando de letras, tienen una vibración, tienen una energía y la emiten, la provocan, son energías las letras. Bien, ahora vamos a dar un ejemplo. Estas en la Torah, estas letras, estas palabras en la Torah. Tengo aquí unos datos muy impresionantes en la Torah, que vienen en la Torah, como el patriarca Abraham tenía su contraparte que era Bilam, ¿sí? Así como Sansón tuvo a los filisteos, como David tuvo a Goliat, así hay una contraparte. La Torah viene algo curioso, ¿sí? Y debería de sorprender a los líderes que enseñan, a los que se creen maestros de Biblia, de Torah, o como se llamen. Abraham mencionó 623 palabras. Su contraparte energética, Bilam, mencionó 623 palabras. Isaac mencionó 249 palabras que están escritas en la Torah, lo que él habló. Y Labán, que ustedes saben que era su suegro, que era malvado, pues, mencionó 249 palabras. José, José, el soñador, mencionó 700 palabras. Esa fue la que habló José. Y su contraparte energética, ¿quién era? Faraón. Faraón mencionó 782 palabras. La misma cantidad de palabras del lado positivo, la misma cantidad de palabras del lado negativo, y resulta que el protagonista, en este caso Abraham, Isaac y Joseph, eran la resistencia. Necesito explicar cómo funciona, porque estamos hablando de energía. Entonces estamos hablando de Abraham y estamos hablando de Bilam, su contraparte energética. Entonces, imagine que es entonces Abraham, o que es Isaac, o que es Joseph, y su contraparte energética, ¿sí? O su enemigo, o como lo quiera entender. ¿Qué sería Bilam, Labán o Faraón? La misma cantidad de energía, la misma potencia, pero el patriarca en medio, es decir, el ser humano haciendo una resistencia entre estas dos energías. Por supuesto que cuando vemos esto, nos damos cuenta que es como
una bombilla, como un foco. Imagínense entonces que tenemos un foco. ¿Y qué es lo que surge de esa resistencia? La luz. Espero haberme explicado con este concepto que es muy, muy complejo, que tiene mucha sabiduría y mucho que aprender y explicar al respecto. Pero los patriarcas también representaban un tipo de energía. La Torah nos da ejemplos porque es increíble, no, esto no lo puede inventar nadie, ¿sí? La palabra Isha en la Torah se menciona 306 veces. Isha es mujer, aparece 306 veces en la Torah, su gematría es 306. La palabra Lev, que es corazón, aparece 32 veces en la Torah y su gematría es 32, Lamed Bet, 32. La palabra Jajam, ¿sí? La palabra Jajam, que es un sabio, aparece 68 veces y su gematría es 68. La palabra Sadik aparece en la Torah 204 veces, pero la gematría de la palabra Sadik en hebreo es 204 veces. Y así, esto es algo impresionante y es algo hermoso en el cual tiene que pensar la gente que pretende ser un maestro de Torah. No, es algo que no se puede inventar. Todo está relacionado, todo está fusionado. Las energías no es algo ajeno a la Torah. Recuerde una cosa,